Ajustar las acciones al propósito es uno de los desafíos más importantes que tienen las empresas al momento de comunicar. En esta edición de On Grid, Luis Olivera, gerente de comunicaciones de Ventus, nos cuenta cómo hacerlo y cómo evitar la tentación de caer en el greenwashing. La competencia por la atención de consumidores y públicos en un contexto de abundancia de información y multiplicación de plataformas en torno al cambio climático pone a los profesionales de la comunicación política y corporativa en un rol ineludiblemente protagónico. En este marco, uno de los temas más actuales que se abordan en gobiernos, marcas, personas, son las energías renovables y los modelos de consumo sustentables. Esta ola verde que cobra más vigor amenaza, si no se ha convertido ya, convertirse en un tsunami. En los últimos 20 años, la incorporación de políticas ambientales, sociales y de gobernanza, ESG, como dice su acrónimo en inglés, ha pasado de ser como una mera recomendación para pasar a ser un imperativo para las empresas. Sin embargo, la presión por tomar este tipo de acciones lleva en ocasiones a prácticas de ceder a la tentación de expiar culpas o comunicar lo que uno no es o querer comunicar para parecerse y estar en una misma sintonía que todas las empresas. Este fenómeno que es llamado greenwashing es básicamente eso, ¿no? Es mostrarse frente a los consumidores y al mercado en general como más ecológicos de los que realmente son. La mayoría de los problemas de greenwashing, junto con los efectos negativos legales, comerciales, reputacionales y de la gestión de las personas, que son con frecuencia de donde se derivan estos problemas, tienen su origen en la disociación entre las acciones de sustentabilidad con la misión y visión y los valores verdaderos de las organizaciones. Cuando una empresa no internaliza genuinamente la finalidad de políticas ESG, los esfuerzos hacia la sustentabilidad pierden conexión con los grupos de interés en su cadena de valor. Lo que es más grave, conspira contra la sustentabilidad y contra la creación de valor a largo plazo de la empresa. Esto muchas veces no lo vemos los comunicadores, ¿no? O es justamente lo cual debemos defender desde la comunicación, alinear esa acción con el propósito, ¿no? Y entender que para que una empresa resulte sustentable en el tiempo, su directorio es el que debe adoptar estrategias que incorporen esa preocupación de cumplir diligentemente con el deber de velar por el interés de la propia empresa y de los demás grupos de interés que de ella dependen. Y en función de esa definición, ¿no? Determinar políticas y acciones concretas a nivel operativo para justamente cumplir con esas políticas o prácticas de ESG. Un buen ejemplo es lo que hacemos aquí en Ventus, por ejemplo, que es, por ejemplo, utilizar energías renovables para eliminar emisiones de carbono. Pero no basta con solo alinear las acciones de sustentabilidad con el propósito de la organización, que eso es clave. Lo que hace falta también es comunicarlo de manera efectiva para que sea valorado y para que sea retribuido por los stakeholders, ¿no? Que además cuando no estamos alineados se nota, y los stakeholders lo notan, porque hoy tienen el mismo poder a la hora de comunicar y recibir comunicación que las propias empresas y las personas, ¿no? A continuación, algunas recomendaciones creo de lo que debería tener la comunicación en materia de ESG o en lo que debería derivar. Primero, identificar de qué forma conectan esas políticas de ESG con la misión y la visión de la empresa. Después, determinar políticas de ESG relevantes para los distintos grupos de interés: consumidores, clientes, proveedores, inversores, financiadores, reguladores u otros agentes sociales, ¿no? Luego, construir un relato en torno a las acciones de sustentabilidad que conecten con esos grupos de interés
y que no se limiten exclusivamente a lo descriptivo o al dato cuantitativo, sino que refleje una utilidad de los esfuerzos de la empresa para dicho grupo de interés. Luego, validar ese relato con elementos externos e independientes como datos, pruebas, certificaciones por parte de terceros. Y luego, que es lo más sencillo, ¿no? Debería ser lo más sencillo, es actuar con transparencia y compartir información veraz, evitando fórmulas ambiguas que exageren la realidad, con una disposición abierta a escuchar críticas, obvio, y preocupaciones por parte de los grupos de interés, y tomar los canales de comunicación adecuados para hacer llegar esos mensajes. Este tema es bien importante y el futuro de las organizaciones y de nuestro planeta dependen de que las empresas actúen de forma responsable y honesta. Y el rol de los comunicadores es que busquen ese relato, ¿no? Y que ese relato, ¿no? Esas acciones y ese propósito en torno a la sustentabilidad se encuentren alineados. Ahí es donde reside la buena comunicación y hacia ahí debemos ir. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en cualquier momento. Seguimos conectados.